Un saludo para todos, mi nombre es Juan Camilo Murcia y hoy quiero hablar con ustedes acerca del problema ético de la corrupción. Antes de abordar el problema, quiero dar la definición de corrupción. Según Osuo, un político y periodista nigeriano, la corrupción es el actuar antisocial por parte de un grupo o de una persona con el que se busca beneficiar a otros. Dicho esto de una manera más popular, la corrupción es el aprovechamiento de una posición privilegiada para el beneficio personal o el beneficio grupal. Ahora, es muy importante tras de esta definición decir cómo incide la corrupción en una sociedad, y se puede decir que la corrupción incide en 4 aspectos: el político, el económico, el social y el ambiental. En cuanto a lo político, la corrupción obstaculiza la democracia, es decir, con una democracia obstaculizada se permite la libre modificación de las leyes por parte de los mandatarios, de las personas del poder, y por ende se facilita el actuar corrupto. En cuanto a lo económico, se dice que la corrupción consiste en el desvío de los recursos de un país hacia los bolsillos de unos cuantos que tienen poder. Un ejemplo claro de esto es la concesión de la licitación de la Ruta del Sol a Odebrecht, que, que fue un boom en Colombia, un boom de la corrupción. En el tercer aspecto, en el aspecto social, la corrupción fomenta la abstención electoral y el desinterés por las decisiones políticas de un país. Esto facilita a los corruptos la obtención del poder y por ende la acción corrupta. Y en cuarto puesto está el factor ambiental. El factor ambiental es quizá el factor que es más triste que se ha afectado, puesto que la corrupción destruye en cierta manera el ecosistema de un país. Un ejemplo claro es la entrega de los territorios considerados como reserva a las explotaciones mineras, como quiere pasar acá en el caso de Santurbán, que es un páramo que brinda el agua a Santander, a Bucaramanga. Entonces nos lleva a pensar esto en un concepto general de corrupción, y se puede decir que claramente la corrupción no solo se da en las esferas altas, también se da en el medio popular. La que se da en las esferas altas se considera como corrupción grande, mientras que la que se da en la vida cotidiana se da como corrupción simple. Esta corrupción simple es un poco más asimilada por las personas. ¿Por qué? Por factores como la educación. Hay factores que influyen en la corrupción, y uno de ellos es la educación. ¿Por qué? La educación incide en el modo de ver de las personas acerca de lo corrupto. Muchos dicen que la corrupción solo se da en las personas que tienen poca educación, pero en el caso de las personas con poca educación, lo único que se brinda es un concepto de lo corrupto que se centra solo en la acción de las élites. Es decir, pues solo lo que hacen los políticos es corrupto, pero lo que se da en la vida cotidiana para una persona con poca educación es bien visto o es visto como normal. Entonces, se puede decir que la educación solo afecta la noción de lo corrupto en las personas. Hay otros factores, como la lejanía geográfica de un lugar, que propician, por ejemplo, la aparición de grupos armados que controlen un territorio y que por ende pues puedan ejecutar sus acciones corruptas con libre acción. Y también pues la lejanía geográfica limita la incidencia del Estado, el control del Estado sobre un pueblo. Es decir, pues ahí va a mandar el que más poder tenga y puede ejecutar la corrupción como bien le plazca. Ahora
Otro factor, y quizá el más importante, es la incidencia de la opinión grupal sobre las acciones que tienen que ver con la corrupción. Y es ahí donde se contrasta la importancia de la educación, puesto que de cierta forma, sin importar el nivel educativo que tenga una persona, la opinión grupal, la acción grupal, es un determinante o un factor de influencia muy importante en cuanto a las acciones grupales. Puede, puede decirse de cierta manera que las personas pueden actuar con base en la influencia del grupo, aún a sabiendas de que lo que hacen es corrupto. Y es allí donde radica el problema ético de la corrupción. El problema ético de la corrupción consiste en el blanqueamiento, por así decirlo, de las acciones corruptas, justificándose en acciones grupales, ¿sí? Justificándolas como, como producto de la polarización, que es normal, por ejemplo, en el caso de los grupos políticos. Como bien se dice, pues la izquierda culpa a la derecha de ser corrupta y la derecha culpa a la izquierda de la corrupción. Y pues mediante eso se justifican los actuales corruptos. Esto, como consecuencia, pues trae la popularización de la corrupción, y es allí donde todo un pueblo se vuelve corrupto. Ahora, lo que es ciertamente crítico es actuar corruptamente a sabiendas de lo que se hace está mal hecho. Y es allí donde influye la ética, puesto que la ética se supone que va de la mano con el actuar correcto, con un actuar intachable con el que se permita la integración de las demás personas. Espero que les haya gustado este video y que les haya quedado claro la incidencia de la corrupción en la sociedad y cómo ésta se ve definida como un problema ético. Hasta luego.